Proverbios capítulo 10, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la victoria es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, mas a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bueno, este proverbio, hermanos, que contiene 32 versículos, tiene un esquema diferente, como dije, que los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores se nos presentan figuras extendidas, se nos presentan discursos, se nos dan interpretaciones, personificaciones de la sabiduría, de la insensatez, y se nos presentan de una manera extendida discursos elaborados para presentar o introducir la necesidad de sabiduría. Pero en esta sección comienza introduciendo un título donde dice los proverbios de Salomón. En el capítulo 1 comienza de la misma manera, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, pero nos da aquí una introducción de para qué sirven los proverbios. En el capítulo 2 sobre la sabiduría, en el capítulo 3 también confiar en Jehová. Capítulo 4, beneficios de la sabiduría. Capítulo 5, amonestaciones contra la impureza. Habla mucho el capítulo 6 y 7 de la inmoralidad. El capítulo 8 personifica la sabiduría de una manera muy, muy elocuente, muy preciosa, diciéndonos la invitación para buscarla y los beneficios que ofrece la sabiduría. Capítulo 9 se presenta la sabiduría en contraposición con la insensatez. Entonces, a todo esto, hermanos, vemos mucha introducción
y temas consecutivos. Pero en el capítulo 10 no hay una secuencia ni de temas, ni tampoco una secuencia que pudiéramos vincular a veces 1 o 2 versículos solamente, pero no más. Y así son los refranes. Proverbios son como refranes en el español. Nosotros tenemos un montón de refranes que utilizamos, y si hiciéramos una lista de refranes, ¿verdad? Como que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, al que madruga Dios le ayuda, y así refranes que usted pueda tener en su ciudad, en su país. Cuéntenos un refrán de su país, pónganos un refrán que es muy conocido y vamos a comparar a ver si en México conocemos los que se usan en Perú o en Estados Unidos. Yo creo que sí, porque hay mucho mexicano en Estados Unidos, pero hay otros países que nos escuchan, por ejemplo, Puerto Rico, nos escuchan tal vez de Colombia, tal vez de Venezuela, tal vez de Honduras, tal vez de Guatemala y otros países de Ecuador. A veces nos escuchan de Chile, de Argentina. Díganos un proverbio, un refrán que usted conozca, que sea muy utilizado allí en su país, y bueno, podemos hacer más o menos una comparación. Pero de esa misma manera los proverbios son enumerados no por temas, no en un orden específico, simplemente se hace la compilación de parte de Salomón, porque él compuso, ¿recuerdan ustedes que compuso cuántos proverbios? Más de 3,000 proverbios. Déjenme, creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuántos salmos compuso? 3,000 proverbios y 5,000 cantares fueron los que compuso Salomón. Entonces, de esos 3,000 proverbios, que no los tenemos todos, tenemos una compilación de varios cientos que se acumulan y se dan aquí. Alguien dijo que eran más de 900 y algo proverbios que yo no los he contado, pero alguien dijo que eran más de 915 proverbios que tenemos en el libro, que son declaraciones de sabiduría. Y bueno, todas son en un sentido de antítesis. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar mucho las palabras opuestas para dar un orden y un sentido pues contrario a dos conceptos diferentes. Por ejemplo, comienza diciendo que el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre, y es algo cierto. Mucho la Biblia dice que los hijos pueden producir alegría y tristeza también a los padres. Y es algo tremendo, hermanos, que nosotros necesitamos entender. Nuestra conducta, tanto los jóvenes como los adultos, puede producir alegría, contentamiento, o puede producir, hermanos, tristeza, dolor y quebranto. Mire, en Proverbios 10 aquí menciona el hijo sabio, alegra al padre. Vamos a ver, mire, en Proverbios 15:20 dice también, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Entonces, hermanos, una persona que todavía tiene a sus padres y actúa con sabiduría, con prudencia, con rectitud, hermanos, es una persona que va a traer alegría a los padres. También recuerde que decía el apóstol Juan, ¿verdad? Mire, permítame. En Primera de Juan, vamos a ver dónde encontramos este pasaje. También el apóstol Pablo lo declaró que era muy, muy bueno para él. Mire, Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿sí? No era literalmente que fuera Gallo, hijo del apóstol Juan, pero sí en un sentido espiritual. Entonces, hermanos, la conducta de los hijos repercute en la alegría de los padres o en la tristeza y aún en la vergüenza de los padres. Yo creo, hermanos, que para un hijo de Dios es muy, muy bueno dar alegría a sus padres. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos procurar. Perdóneme, estoy buscando este pasaje de aquí de Proverbios
am, donde dice, ok, Proverbios 23:15. Note esto. Leímos ahorita Proverbios 15:20 y mire lo que dice aquí. eh, Aquí, Proverbios 23:15. Hijo mío, dice, si tu corazón fuere sabio, también, ¿qué dice? Se alegrará mi corazón. Es algo, hermanos, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Hermano, yo creo que cuando uno tiene hijos, una de las alegrías más grandes para los hijos, más, hermano, que las buenas calificaciones o los premios que pueden ganar, lo más importante para un padre es saber que sus hijos hacen lo correcto. Mire aquí Proverbios 23:24. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Qué alegría, hermanos, cuando un padre puede ver a sus hijos haciendo lo correcto, haciendo lo que tienen que hacer, viviendo, hermanos, de maneras apropiadas, teniendo convicciones, teniendo hasta cierto punto prosperidad en su vida, no solamente en el aspecto, como Juan le dijo a Gallo, yo deseo que seas prosperado, como dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un deseo de un padre, hermano, que los hijos sean bendecidos. Proverbios 27:11, mire lo que dice aquí. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Entonces hay una, hermanos, alegría grande en los padres cuando sus hijos hacen lo que es correcto. Y es algo, hermanos, mire Proverbios 29:13. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Entonces hay mucha información, muchos versículos en la Biblia que enseñan cómo podemos nosotros como hijos causar alegría a nuestros padres cuando somos sabios. Por eso Proverbios está enfocándose a este tema y es el tema de Proverbios, la sabiduría, porque causa alegría no solamente al sabio, pero también a aquellos que le dieron la vida. Y es algo, hermanos, que contrasta totalmente con el hijo que es necio, que es tristeza de su madre. El hijo que es necio es alguien que no tiene sabiduría, es el opuesto, alguien que toma malas decisiones, que anda en compañía de personas que lo influencian para mal, que andan inclusive cayendo en vicios y en malas costumbres y malas prácticas, hermano. Como pastor, una de las cosas más tristes que he enfrentado es a mamás, hermanos, quebrantadas por la conducta de sus hijos, por sus malas decisiones. Mamás llorando, hermanos, buscando a sus hijos a veces a las 2, 3 de la mañana. En alguna ocasión, hermanos, hermanas de la iglesia no encontraban a sus hijos, teniendo que ir a sacarlos de la cárcel porque los arrestaron por posesión de drogas, por andar en pleitos, en pandillas, por andar en cosas indebidas, hermano. Cuando los hijos se vuelven necios, hermanos, causan tristeza y causan vergüenza al corazón de su madre. Y mire, hermano, normalmente el padre tiende a celebrar los triunfos y los éxitos de sus hijos. Cuando un padre, ¿verdad?, ve algo bueno en sus hijos, se pone orgulloso, se pone contento, se levanta el cuello y dice, ese es mi hijo. Inclusive hasta nuestro Padre Celestial, hermanos, cuando Jesús se bautiza, hay una voz que se oye en el cielo y el Padre clamando desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, probablemente sea difícil interpretarlo, leerlo en el sentido que es. Yo no puedo imaginar la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no? Cuando su hijo mete un gol, cuando su hijo saca un 10, cuando su hijo hace algo, hermano, que le causa a usted alegría. Mire, a mí ahorita mi hijo me trajo mi tacita de café y me lo trae preparado como me gusta. Es un gozo para alguien, ¿verdad? Ver que su hijo tiene iniciativa, tiene sabiduría, tiene prudencia. Es un gozo que un padre puede experimentar. Pero cuando los hijos toman malas decisiones, ¿saben quién es quien se afecta más emocionalmente? Es la madre.
porque normalmente la mamá es la que se quebranta su corazón, la que llora, la que tiene, hermanos, grandes quebrantos. ¿Por qué? Por causa del dolor que le provocan sus hijos. Qué triste, hermano, que hay mucha gente que le ha causado grande dolor a sus madres, por andar en pandillas, por andar en drogas, por tomar malas decisiones, hermanos. Es algo terrible, es algo, hermanos, que la verdad no se lo podría yo desear a nadie. Pero, hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Déjeme, le muestro aquí. Es que estoy buscando las referencias porque no las tengo anotadas, pero ciertamente, hermanos, los hijos pueden causar vergüenza, pueden causar dolor, pueden causar tristeza a sus madres. Mire, Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, necio, avergonzará a su madre. Yo no puedo describir, hermano, también ese dolor que he visto en mamás quebrantadas por las malas decisiones de sus hijos. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Algo interesante que yo he observado. Me ha tocado predicar en muchos funerales. Y una de las escenas más desgarradoras y más tristes, pero a la vez indignantes que he podido ver, que los hijos que más dolor le han causado a su madre son los que parecen, hermanos, estar más dolidos por la muerte de su madre. La conciencia que les redarguye, esos que menos alegrías trajeron a sus padres, los que más las hicieron sufrir, los que más las menospreciaron, los que más las maltrataron, son los que están llorando a grito abierto y se quieren aventar al pozo y que quieren realmente no aceptan consuelo y hacen todo un show, todo un espectáculo, diciendo: a mí me duele más que a todos, muy indignado, muy lastimado, pero es pura hipocresía, porque mientras que esa madre estuvo en vida, hermano, le causaron dolor, le causaron vergüenza, le causaron preocupaciones, y ahora que está muerta, quieren pedir perdón de todo lo que hicieron, quieren quitar o aplacar su conciencia de que a veces hasta ellos mismos las mataron de dolor, de sufrimiento. Y en un funeral es muy notorio, hermano, cuando los hijos, que fueron buenas personas, que causaron alegría, que los trataron bien, que cuidaron a los padres, normalmente tienen una resignación a la muerte más fácil. Superan más fácil la pérdida porque saben que cumplieron con ellos, saben que respondieron, que les atendieron, que les causaron alegrías. Entonces hay dolor, hay lágrimas, pero hay una resignación dentro de todo eso. Hay una cierta fortaleza en el consuelo de la conciencia tranquila de que, bueno, pues yo cuidé mi responsabilidad con ellos. Pero aquel hijo malvado, el hijo necio, hermanos, es el que quiere pues casi meterse al ataúd con la madre. ¿Por qué? Porque le causó dolor, le causó tristeza y ahora quiere cambiar, pero es demasiado tarde. Ahora, si hay jóvenes que me estén escuchando, quiero decirle, joven, todo lo que quieras hacer con tu madre, hazlo en vida. ¿Sí? Si le quieres llevar flores, llévaselas mientras esté viva. Cuando una persona muere, no está en la tumba. Y si tú le llevas flores a la tumba, ella no ve las flores, ni las puede oler. No regresa del más allá a comer las ofrendas o las comidas que le quieras traer, porque esas son costumbres paganas de evocaciones, necromancia, evocaciones de muertos. Eso no existe, no funciona. Las personas cuando mueren pasan a la eternidad y la Biblia claramente nos enseña que no hay una noción, ni hay tampoco, hermanos, una conciencia de lo que hay en la tierra. Entonces, todo lo que quieras hacer, hazlo en vida. Ya muertos ya no hay manera. El ir a la tumba, el ponerle flores, el poner mariachis, el querer hacer cualquier espectáculo, cualquier show, no va a causar ningún efecto, no va a mitigar absolutamente nada de lo que tú quieres hacer o quieres componer o quieres resolver, porque, hermano, todo lo que se quiere hacer se debe hacer en vida. Y esto es un proverbio aislado, no hay una consecutiva historia o más argumentos después de esto. Es un refrán corto que debe quedar en la mente de los jóvenes y de nosotros también como adultos. El hijo sabio alegra al padre, mas el necio es tristeza de su madre. Mire, mis dos papás ya están en el cielo. Mi mamá murió a los 50 años de edad, mi papá a los 56 años de edad, más o menos.
Y francamente, hermanos, hay muchas cosas que yo ahorita quisiera hacer con ellos. Cuando es Día de las Madres, yo quisiera tener a mi mamá y llevarle un ramo de flores. Yo quisiera ir y darle un abrazo. Cuando es Día del Padre o su cumpleaños, yo quisiera llevarles a comer, quisiera darles un regalo, quisiera darles una ofrenda para que se compren algo, pero ya no puedo hacerlo. O sea, ya no se puede. Lo que pude hacer lo debía haber hecho y lo hice mientras estaban vivos. Ya después de eso, ya no se puede. Así es de que aproveche el tiempo ahorita, porque yo se lo digo por experiencia. Llega el momento en que ya no puedes verlos, ya no puedes hablarles, ya no puedes visitarlos. Y hay muchos hijos que teniendo a sus padres los menosprecian, no los visitan, no les hablan, no les dan para que se compren algo. Al contrario, les siguen causando preocupaciones, molestias. ¿Por qué? Porque saben los problemas que trae, las deudas que traes, les sigues sacando dinero, te sigues aprovechando de ellos. Hermano, eso no está bien. Un hijo sabio va a traer alegría a su padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Es una declaración corta, antitética, pero muy sólida para dar enseñanza a cada uno de los hijos. En siguiente lugar, y es un tema diferente porque son proverbios, son refranes, y no podemos hallar una secuencia o un enlace entre un versículo y otro. La mayoría de las veces son temas totalmente diferentes y totalmente, hermanos, que no tienen nada que ver uno con otro. Pero en el versículo 2, otro proverbio dice que los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Aunque no hay una antítesis clara aquí, pero sí está refiriéndose, hermano, a los tesoros de maldad. Son riquezas o bienes que se obtienen de medios injustos, inapropiados, deshonestos o a través de cosas que no son legales. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Hay un dicho en español que dice que, ¿cómo dice? Lo que fácil, dinero, ¿cómo? Lo que fácil viene, fácil se va. Creo que así dice el proverbio, el refrán. Lo que viene fácil, fácil se va. Y es cierto, hermanos, el dinero que se obtiene de maneras ilícitas, de maneras equivocadas, no van a ser de provecho. Dios ha establecido una manera en que podamos obtener riquezas, podamos obtener la provisión de nuestras necesidades, pero hermanos, no es a través de fraudes, de trampas, de engaños, a través, hermanos, de muchas otras maneras que la gente puede obtener tesoros llamados de maldad. Es triste, hermanos, que la mayoría de la gente hoy en día, hermano, en México hay un dicho, que no es un refrán, pero es un dicho que la verdad es lamentable. Dicen que el que no tranza, no avanza. Mire, eso es una declaración totalmente impía. Porque dicen, no, es que si no haces trampas, no vas a avanzar, no vas a poder obtener recursos. Pues bueno, hay un proverbio que nos dice la Biblia, hermanos, que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Tenemos que entender, hermano, que hay cosas que valen más que el dinero. Y una de las cosas que valen más que el dinero es el testimonio que nosotros tenemos. Hay gente que piensa que todo, y por lo general gente que tiene dinero, que piensa que todo en el mundo tiene un precio y que con dinero todo se puede arreglar. Que no hay algo que no se pueda solucionar con el asunto del dinero, y hay quienes piensan todo tiene su precio. Inclusive cualquier persona puede ser corrompida con la cantidad apropiada de dinero. Y eso es lo que la gente piensa. Hay gente que con dinero cambia. No, el dinero no cambia a la gente. El dinero revela lo que hay en el interior de la gente. Normalmente hay gente que es mesurada, gente que es humilde, gente que tiene mucha prudencia, pero apenas agarran un poco de dinero y como no saben manejar el dinero refleja o revela todo lo que había dentro de esa persona que no había salido porque no tenía la posibilidad de tener recursos. Pero hermanos, hay gente que se aprovecha, que roba, que defrauda, que extorsiona, que secuestra,
que hace muchas cosas, que vende droga por asuntos de dinero. Y sí, se enriquecen y obtienen tesoros y luego traen sus trocas, traen sus camionetas y traen, hermano, sus cadenas de oro por todos lados y su estilo de vida muy holgado y muy extremo. Pero ¿qué sucede con esa gente? En promedio, hermanos, no viven ni 5 años. ¿Por qué? Porque sus excesos mismos los matan o sus mismos pecados los alcanzan o van a la cárcel o son asesinados y muchos de ellos, hermanos, realmente no obtienen un provecho a largo plazo de los tesoros y las riquezas que obtienen de maneras ilícitas. Hay una historia interesante que alguien me platicó y él me contradecía en el aspecto de decir que hay cosas más importantes que el dinero. Y me dijo, yo le dije, hay cosas que valen más que el dinero. Esta persona tiene dinero. Y me dijo, a ver, dígame cómo qué. Le dije, bueno, y le cité Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Le dije, vale más el buen testimonio que el dinero. Y luego él me contó una historia como para rebatir este principio. Y me dice, mire, yo trabajé en una constructora, me dijo este hombre. Y en esa constructora había dos ingenieros. Un ingeniero, dice, era bien tranza, bien ladrón. Ese ingeniero, cuando pedía materiales, pedía el doble de lo que se necesitaba. Y lo que hacía era usar lo que necesitaba en la construcción, o menos, le ponía menos, y todo lo que sobraba lo mandaba a su casa para venderlo o para construir su propia casa. Dice, este ingeniero era tranzas, era ladrón, pero tenía una camioneta del año, tenía su casa de no sé cuántos pisos, tenía su alberca, tenía mucho dinero. Dice, pero el otro ingeniero era cristiano y era una persona honesta, una persona que no agarraba ni un chicle, dice. Y resulta que él andaba en un bochito viejito que fallaba mucho. Su casa muy humilde, su casa no muy grande, no muy ostentosa. Dice, los dos me invitaron a trabajar. Entonces yo iba a decidir si trabajar con el que tenía mucho dinero o con el que no tenía dinero. Y dice, bueno, él tenía buen testimonio, buen nombre, pero no tenía dinero. El otro tenía la fama de ser tranza, de ser ladrón, pero tenía mucho dinero, dice, pues yo escogí trabajar con el que tenía dinero. Y me dice, ¿cómo usted va a decir que vale más el buen nombre que las muchas riquezas? Oponiéndose a lo que la palabra de Dios le dije. Y le dije, mire, muy sencillo, si usted fuera a construir su casa y tuviera que contratar a uno de los dos, le pregunté, ¿a cuál de los dos usted contrataría? Y sin pensarlo, dijo, ¿al cristiano? Dije, eso vale más que todo el dinero. Porque después de años, obviamente, se descubren los fraudes, se manda a la cárcel, se pierde el trabajo. Y hermano, las riquezas, los tesoros de maldad no son de provecho, mas la justicia libra de muerte. Personas son asesinadas por tramposas. Personas son arrestadas por tramposas. Así es de que, mis amigos, mis hermanos, la Biblia tiene razón cuando dice que los tesoros de maldad no serán de provecho. Esta mañana pasé, no fue hoy, fue ayer, no me acuerdo cuándo. Pasé por una cafetería, compré un café, Tim Hortons, vale 35 pesos, 29 a 35 pesos. Pasé por un café, pedí un café, pagué con un billete, hermanos, y en la caja registradora pusieron la cantidad que pagué en la que iba a ser y me iban a dar el cambio, pero me estaban dando 100 pesos de más. Ahí decía dar al cliente y decía en la caja la cantidad que me iba a dar, 100 pesos más. Me debían regresar 65, me dieron 165. Le dije a la señorita, me está dando mal el cambio. Y la señorita dice, no, aquí dice 165 y le estoy dando 165. Enojada, le estoy dando 165. Le dije, por favor, revíselo bien. Yo no le di 200 pesos, le di 100 pesos. No, pero es que aquí dice que le debo dar 165. Se enojó, hermanos. Yo estaba por el drive-thru. Le dije, por favor, revíselo porque me está dando cambio de más. Y le habla enojada a la supervisora. Y viene la supervisora enojada también. ¿Qué pasó? Pues el cliente que le estoy dando mal la feria. ¿Y cuánto le falta? No le falta, le sobran 100 pesos. Le dije, por favor, agárralo en la cajera. Mire, hermano, agarra
ve que yo di el billete, di el billete de 100 pesos, me estaban dando 100 pesos más la feria aparte. Digo, señorita, es que me dieron cambio de más, se lo tengo que regresar. Y enojada la otra señorita, trae la calculadora, empieza a hacer la cuenta. Yo no sé por qué necesitan una calculadora. Total, hermanos, que enojada, casi me arrebatan el billete y me dicen, bueno, ándele, y me entregan el café y se tira el café. ¿Por qué? Porque pues resulta que estaban enojadas, ¿verdad? Porque les estaba regresando el cambio. Me tiran el café, me mojaron todo, me quemaron, no me lo rellenaron y pues nomás me dieron servilletas y ya avance. Y mire, a veces pareciera ser que no vale la pena ser honestos, pero ¿qué sucede, hermano? Si tú agarras el dinero y lo usas, no te va a aprovechar, porque en tu mente, en tu corazón sabes que ese dinero es tesoro de maldad. Es quedarte con algo que no te corresponde. Y muchas veces me sucede a mí, pero en mi conciencia está la idea, hermanos, de no tomar dinero que no me corresponde, de no hacer uso de dinero que no me pertenece a mí, porque no aprovecha, no rinde ese dinero, hermanos. Es como cuando tú le tienes que dar algo que le pertenece a Dios y en lugar de dárselo a Dios te lo gastas, no te va a rendir, no te va a aprovechar. ¿Por qué, hermano? Porque es una declaración que aunque no es una ley de Dios, no es un principio, como le puedo decir, como no está, ningún proverbio usted lo va a ver de manera imperativa, no son mandamientos, pero son principios de sabiduría y principios que se dan a través de la experiencia. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Si tú estás haciendo trampa, si estás engañando, si vendes fruta y tu báscula está mal nivelada porque vendes y das de menos, si tú estás cobrando en un taxi y tú estás cobrando una tarifa de más, aquí en México todos los taxis están, bueno, no todos, pero la mayoría están modificados. Hay taxis que les ponen el taxímetro, yo soy Uber, más o menos sé cómo funciona esto, y tienen un botoncito que le están aplanando en el volante y cada que le aplanan va cambiando el taxímetro. Todos esos son tesoros de maldad. Gente, hermanos, que usa dinero que no le corresponde, que echan mentiras, que defraudan, que engañan. Todo eso no puede ser de valor, no puede ser de provecho. La justicia libra de muerte. Pues son declaraciones fáciles de entender, pero que necesitamos adquirirlas, hermanos, y tomarlas como una advertencia para nosotros. Versículo 3: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Hay un asunto, hermanos, importante que debemos aprender. Dios cuida de sus hijos. Cuando una persona busca ser una persona justa, una persona obediente, una persona que pone... ¿Quién es un justo? Recuerde que dice Romanos 3:10 que está escrito que no hay justo ni aun uno. Una persona justa es una persona inocente, una persona perfecta, sin defectos, sin errores, sin pecado. En la enseñanza general de la Biblia se nos dice que no hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. Entonces pareciera ser una oposición o una totalmente contradicción cuando dice la Biblia que Jehová no dejará padecer hambre al justo. Recuerda, hermano, que la única manera de nosotros presentarnos ante Dios justos no es a través de nuestras propias justicias, sino a través de la justicia de Cristo imputada a nosotros. Cuando una persona pone su fe y su confianza en Cristo, ahora somos justificados por la fe en Cristo y nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser declarados justos como si nunca hubiéramos pecado. No porque no hemos pecado, sino porque hemos sido limpiados a través de la sangre de Jesucristo. Y esa es una doctrina muy explícita en la Biblia. Pero cuando nosotros, hermanos, hemos sido justificados por gracia, ahora debemos vivir de acuerdo a esa justicia. La persona justa en Proverbios es la persona que practica lo que es justo, lo que es recto, lo que es agradable ante los ojos de Dios. Cuando una persona obedece y sigue los principios de la palabra de Dios, Dios se va a encargar que esa persona tenga todo lo que necesita. Mire, en Salmo capítulo 34 hay un versículo ahí precioso que nos enseña acerca de esto. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta.
de ningún bien. ¿Qué sucede, hermanos? Que Dios promete cuidar de sus hijos. Dios promete suplir nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6, la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, cuando está hablando acerca del afán y la ansiedad, nos dice a nosotros: por tanto os digo, no os afanéis. El afán es el estrés desmedido, es la preocupación por algo que nosotros no podemos quizá controlar o saber. Dios dice: no te preocupes, no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, no te preocupes, no te aflijas, no te estreses diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Los gentiles buscan, quiere decir, se afanan, y es su preocupación y ocupación principal. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué beberé? Eso es para lo que el impío vive. El gentil vive buscando prioritariamente esas cosas en su vida, pero Dios dice: más buscad primeramente. O sea, tú no busques esas cosas, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa de Dios es condicional. Dios dice: yo me voy a encargar de todo lo que te hace falta siempre y cuando tú me obedezcas y tu prioridad sea extender el reino de Dios y su justicia. Así es de que, hermano, no quiere decir que yo me voy a sentar en una banca o acostar en una hamaca y decir: pues Dios dice que no me afane, no voy a ir a trabajar, Dios me va a mandar comida como le mandó a Elías con los cuervos y Dios va a suplir mis necesidades. Error, eso no es fe. Eso es pereza. Y ahorita vamos a ver en el versículo que sigue que la mano negligente empobrece. Ahora, parte de los mandamientos que Dios da es trabajar. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, si tú tienes fe, pero no trabajas, esto no aplica para ti. Dios no va a suplir tus necesidades nada más por estar echado, sentado, acostado y esperar que otros te den. Aunque seas pastor, aunque seas misionero, el principio bíblico para proveer nuestras necesidades es el trabajo. Si tú eres pastor y tienes una iglesia, el pastor es un trabajo que es digno de un salario. Dice la Biblia: el obrero es digno de su salario. En el contexto está hablando del pastor. Una iglesia debe pagar un salario a un pastor. Gente se enoja por eso, gente se ofende por eso. No nos ofendemos que un político tenga salario, no nos ofendemos que un chofer de camiones tenga salario, inclusive que un comediante tenga salario, que un cantante, bueno, que son disque cantantes tengan salario, que un futbolista tenga salario, pero un pastor no, es un vividor, no debe recibir un salario, no debe recibir un peso, no, es un trabajo. El pastor recibe un salario, pero si no tiene gente en su iglesia, ¿quién le va a pagar? Entonces tiene que trabajar, tiene que visitar, tiene que ganar almas, tiene que invitar gente a la iglesia, tiene que cuidar del rebaño, tiene que ayudarles a la gente en sus problemas matrimoniales, en sus problemas familiares, en sus problemas legales, en sus problemas también, hermanos, financieros. Y eso conlleva, hermanos, a una manera en que la iglesia puede retribuir. Pero aunque seas pastor o misionero, si no tienes gente, si no hay iglesias que te sostienen, vete a lavar carros, vete a vender jugos. Yo lo he hecho. Vete a vender a los mercaditos, vete a limpiar los vidrios, vete a vender semillitas, dulcitos en la calle, hermanos, botellitas de agua, café, chocolate, pan. Hay miles de maneras de obtener recursos, hermano. El que no trabaja tampoco coma. Entonces, una persona, hermanos, que pretende que todo el mundo le dé, está equivocado. Está, hermanos, fallando a principios de la palabra de Dios. Entonces, Dios no va a dejar que alguien justo tenga hambre. Dice aquí, Proverbios capítulo 10, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Pero si tú eres una persona floja, una persona que no le gusta trabajar
y que nomás le gusta que otros le den, pues tú no eres una persona justa, eres una persona insensata, eres un perezoso, eres un negligente y Dios promete algo para ti. Vas a tener hambre, vas a tener deseos y no los vas a poder obtener. ¿Por qué? Porque Dios va a cuidar al que trabaja y Dios va a trabajar al obediente. Dios va a cuidar del obediente. Y sabe una cosa, hermano, hay gente que no teme a Dios, hay gente, hermanos, que no sirve a Dios y que no quiere saber nada de Dios y aún así les va bien financieramente hablando, porque, hermanos, Satanás es el Dios de este siglo y Satanás está dispuesto a comprar a la gente, a las almas prácticamente. Y si él los seduce a través de riquezas y a través de enfocarlos al engaño de las riquezas, pues Satanás no va a escatimar en recursos para que la gente se desvíe de los caminos de Dios. Proverbios 1, recuerde que observamos que el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios, dice la Biblia, los echará a perder. Entonces, a Satanás le paga al inconverso con tal de que no se acerque a Dios. Le ofrece promociones, le ofrece un estilo de vida más o menos aceptable y la gente se vende al mejor postor. Quien ama el dinero, quien busca prosperidad, no va a querer nada con Dios, no va a ir nunca a la iglesia, no tiene tiempo, no tiene deseos, no tiene intenciones. Cuando le vamos a predicar, cierra la puerta, bueno, pero va a morir. Como aquel hombre rico en Lucas 16 que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero dice la Biblia, murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y empezó a clamar por una gota de agua, y Abraham le dice claramente, hijo, recuerda que tú tuviste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y la declaración que le hace, no te puedes salir de ahí. Hay una gran cima entre vosotros y nosotros. Los que quieren salir de ahí no pueden pasar ni de aquí para allá. ¿Por qué, hermano? Porque el destino de una persona es eterno. Entonces, hermano, personas pueden tener prosperidad, pero serán condenados por toda la eternidad. Pero aquellos que confiamos en Dios y dependemos de Él y somos obedientes a su palabra y hacemos lo que a nosotros nos corresponde, Dios dice, yo me voy a encargar de cuidar de ti. Y a veces hay maneras maravillosas como Dios cuida de nosotros, hermano. A veces Dios usa el mismo trabajo para bendecirnos. A veces Dios usa circunstancias externas para proveer necesidades. Y yo muchas veces, hermano, soy una persona que le gusta trabajar, que le gusta producir, pero algunos de ustedes, algunas personas que me conocen, Dios ha puesto en su corazón, de repente, ¿sabes qué, hermano? Ah, te voy a mandar una ofrenda. Y no es algo que yo busque o procure, pero cuando ha llegado, hermano, ha sido un momento muy, muy, muy específicamente bueno. La mayoría de las veces para cuestiones del ministerio. Pero sabe una cosa, hermano, a mí no me gusta depender de lo que otros me dan. A mí me gusta depender de lo que Dios me da y trabajar y producir. ¿Para qué, hermano? Pues no hay más delicia que tú recibir lo que tú mismo ganas. ¿Por qué, hermano? Porque el obrero es digno de su salario. Pero cuando tú pones en práctica los principios que Dios enseña, Dios dice, yo no dejaré padecer hambre al justo. Y esta sí es una promesa que podemos clamar. Hermano, hasta ahorita yo tengo 36 años de ser cristiano. 36 años de cristiano. 20 años sirviendo a Dios tiempo completo. 20 años pastoreando, ministrando tiempo completo. 15 años en la misma iglesia. 14 años, perdón, en la misma iglesia. 14 años. Hasta ahorita yo le puedo dar una declaración, hermano. Yo nunca, bueno, sí he tenido hambre, pero no que no tenga nada que comer. El hambre siempre tenemos, ¿verdad? Pero no dejará padecer hambre. Padecer hambre habla de que tienes hambre y no tienes que comer. Hasta ahorita yo nunca he estado así. Antes de ser pastor, hermano, yo era subdirector de desarrollo económico, trabajaba en el gobierno y tenía un buen salario. Ganaba mucho dinero. Ahora que soy pastor no gano ni una lejana parte de lo que ganaba en el gobierno, pero aún así Dios ha cuidado de mí. Yo no me arrepiento, yo no me pesa. ¿Por qué, hermano? Porque Dios se ha encargado de que nunca he padecido hambre. Y mire, se nota, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios cumple sus promesas, en Él podemos confiar. Pero dice más, la iniquidad lanzará
a los impíos. Yo creo que hay muchas connotaciones de esa declaración. En un sentido, hermanos, una persona que es inicua, mire, quiero que usted observe el sentido de la palabra en el idioma original. La palabra iniquidad vendría a ser la palabra javá, es una persona que codicia con ansias, se precipita, es alguien que desea ruina, antojo, bueno, iniquidad, maldad, pecado, quebrantamiento. Dios dice, la iniquidad lanzará a los impíos. Es algo, hermanos, que nosotros necesitamos entender. Una persona que es moralmente mala, una persona que es totalmente sin temor de Dios, va a ser lanzada. La palabra lanzada implica desechado, implica arrojado con violencia. Y hermano, eso va a pasar cuando la persona muera. Serán lanzados, dice la Biblia, al lago de fuego. Mire la comparativa con la palabra en Apocalipsis 21:8. Dice la Biblia, 20:14, aquí. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo, hermano, que la connotación es a lo que se refería Asaf, cuando Asaf dice que tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos en el Salmo 73. Asaf estaba frustrado porque dice, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los... Y todo esto que ya hemos estudiado, la frustración de Asaf para decir, ponen su boca contra el cielo, se mofan de hacer maldad, de violencia, hablan con altanería, se creen muchos, se creen arrogantes, andan con su cerveza, con su música a todo volumen. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Estos impíos, dice Asaf, está enojado, ¿verdad? Sin ser turbados alcanzaron riquezas. Y luego dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y Asaf hasta llegó a pensar en hablar como ellos. Dice, pensé saber esto y fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ah, es cierto. Les va muy bien, parecen estar muy felices, aunque no lo están, pero se mueren y su fin será el infierno por toda la eternidad. Los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores? Dice hasta, pues ahora entiendo. Entonces, si comparo mi vida con la de ellos, y parece que ellos están mejor, en realidad cuando se mueren van al infierno, pero cuando yo muero voy al cielo, pues es mejor ser cristiano que ser un impío. Y hermano, porque también podemos experimentar el cuidado de Dios en nuestra vida. Dice que Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y versículo 4 hace este contraste, esta antítesis entre negligencia y diligencia que ya hemos mencionado. La mano negligente, dice la Biblia, empobrece. Fíjense, hermanos, es un principio, hermanos, que Dios enseña. La mano negligente empobrece. Es una declaración absoluta, hermanos, que realmente Dios se encarga de que así sea. Proverbios 12:24, la mano diligente señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 18:9 dice la Biblia, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Hermano, una persona negligente es alguien que no le echa ganas a lo que hace. Es alguien, hermanos, que es conformista, que hace las cosas a medias. Una persona, hermanos, que no es solícita en su trabajo. Una persona que no es esmerada, que no se preocupa. El negligente, hermano, llega tarde al trabajo. Se le pide una tarea, hermanos, que se requeriría 1 hora para hacerla. Se tarda 2 o hasta 3 horas o a veces todo el día. El negligente, hermanos, no es consistente en hacer cosas bien. Tiene que hacerlas otra vez o alguien más las tiene que revisar. ¿Por qué? Porque no tienen buena calidad, porque no tiene una buena manera de hacer las cosas. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Negligencia, hermanos, es sinónimo de pobreza.
Y una persona, hermanos, que no le gusta trabajar, que no le gusta hacer las cosas bien, que tiene pereza, que tiene, hermanos, ya hablamos del perezoso, ¿verdad? En capítulos anteriores, en el capítulo 6, donde dice, ve a la hormiga, oh perezoso, Dios advierte contra el pecado de la pereza, pero la mano negligente es alguien que no se esmera en hacer las cosas bien. Contrario a lo que dice la Biblia acerca de la diligencia, dice que la mano diligente, dice, enriquece. Hay un principio que Dios establece, hermanos, y es que una persona que practica la diligencia va a tener, hermano, bendiciones. Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará. Y es algo que Dios va a bendecir. Dice la Biblia que dice el indolente, ni aun asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Es algo, hermanos, que Dios se encarga. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Los pensamientos, mire, del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Esa persona diligente es una persona que es creativa, que es inteligente, innovadora. En donde esté, hermano, el diligente va a resaltar. ¿Por qué? Porque es alguien que si bien no tenga mucha capacidad o mucha aptitud, la actitud sobrepasa por mucho la aptitud. ¿Qué diferencia hay entre actitud y aptitud? Aptitud es lo que sé, actitud es lo que hago y cómo lo hago. Una persona que tiene actitud correcta, hermanos, va a llegar temprano a su trabajo. Es el primero en llegar. Apenas llega, hermano, empieza a echarle ganas, es diligente. Lo que tiene que hacer una hora lo hace en media hora y ya está listo para avanzar al trabajo siguiente. Y hermano, puede hacer el trabajo hasta de 2 o 3 personas. Una persona diligente, hermano, se acaba la producción, se apagan las máquinas, agarra la escoba y se pone a trapear, a barrer, se pone a limpiar. Está en los trastes sucios, agarra y los limpia, hermano. Está algo sucio, un papel tirado, lo recoge. La persona diligente es alguien que le gusta trabajar, que está emocionado con servir, con hacer las cosas bien, de primera calidad. Y esa gente, hermanos, es gente que resalta y es persona, hermano, que va siempre a estar, como les dije, hermanos, en las posiciones más elevadas. Fíjese lo que dice la Biblia en Proverbios 22:29. Pregunta, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Diligente, trabajador, esforzado. Dice, delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Toda persona que tiene una buena actitud, una buena iniciativa, cabe donde sea. Ese es el trabajador que no vas a correr. Es el trabajador que quieres cuidar. Cuando te pide un permiso, se lo das. Que si está buscando otro trabajo, le aumentas el sueldo para que no se vaya, porque es diligente. Es una persona, hermanos, que persevera, una persona que le echa ganas en lo que hace. Y mire, hermano, yo conozco personas que son muy diligentes y que Dios los bendice por la diligencia que tienen en su trabajo y en lo que hacen. Pero, hermanos, fíjense, hermanos, es algo que nosotros debemos aprender. La diligencia es una virtud que debemos aprender. Pero también, hermanos, es algo que debemos hacer no solo en lo material, pero también en lo espiritual. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible de paz. ¿Sabe qué es lo que no está bien? Que seas diligente para lo material, pero que seas negligente para lo espiritual. Que al trabajo nunca llegas tarde y al culto nunca llegas temprano. Cuidado. Al trabajo nunca faltas y a los cultos nunca asistes fielmente. Pastor, yo tengo años sin una falta en el trabajo. Excelente. Qué responsabilidad, qué diligencia. ¿Y cuándo fue la última vez que faltaste a un culto de la iglesia? Bueno, si no puedes juntar ni un mes, ni un año sin faltar a un culto, entonces tú estás siendo más diligente hacia lo material que hacia lo espiritual. Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos un equilibrio. Segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor,
porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Dios dice, así como eres diligente para sacar los billetes, sé diligente para servir al Señor. Así como eres diligente y acomedido en tu trabajo por los dólares y los pesos, sea acomedido en la iglesia por servir al Señor. Y ahí es donde muchos fallamos, porque no es muy difícil convencer a alguien de echarle ganas a trabajar y ser diligente. El que es trabajador normalmente no batalla con este asunto, pero qué difícil es tener diligencia en lo espiritual. Hebreos 2.1 es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizar es pasarte de largo sin prestar atención a algo. Y a veces, hermano, nos pasamos de largo, espiritualmente hablando, y no prestamos atención a las cosas importantes que debemos hacer por el Señor. Segunda de Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hermano, necesitamos aprender a ser diligentes en el trabajo, pero también en lo espiritual. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice la palabra de Dios que debemos ser diligentes. Diligentes. Romanos 12:11. Mire, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, animados, emocionados, sirviendo al Señor. ¿Qué tan diligente eres tú para las cosas de Dios? A mí no me preocupa tanto qué tan diligente eres para el trabajo, porque si no eres diligente te van a correr. Y tienes que aprender tarde o temprano a ser diligente, hermano. Pero de la iglesia nunca te van a correr, espero yo que no. Nadie te va a regañar, nadie te va a recortar un salario porque no se recibe un salario. Pero el asunto es que no vamos a la iglesia por el pastor o por la gente, vamos por Dios. Y si entendemos que todas las cosas que recibimos vienen de Dios, pues requiere que seamos diligentes en servir a Dios de la misma manera o mejor de lo que somos diligentes para servir a este mundo. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dijo algo, mire, mire, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y luego dice adelante, mire, aquí versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, así como eras bueno en las cosas del mundo, así como eras bueno para los bailes y las borracheras y para poner para el cartón de cerveza, Dios dice, ahora de la misma manera, sé bueno pero para participar en las cosas espirituales. ¿Cómo batallamos en la iglesia, hermanos, para encontrar cristianos que quieran ser diligentes en apoyar, en participar, en dar a la obra de Dios? Sí, porque se requieren recursos para hacer la obra de Dios. Diligentes en ganar almas, en invitar gente a la iglesia, en visitar, en discipular, en dar clases de escuela dominical. Mire, ahorita me renunciaron los encargados de jóvenes de la iglesia. Me renunciaron. Qué difícil me ha sido encontrar a alguien que quiera encargarse de los jóvenes. Estoy orando por alguien que venga y me ayude, porque he ido con uno, ¿me puede dar? No, no puedo. ¿Me puede ayudar? No, no puedo. No, es mucho compromiso. Pero no venga el jefe del trabajo, ¿verdad? Y les diga a veces, oye, tenemos una gerencia para ti. Va, me anoto, ¿dónde firmo? ¿Verdad? Yo entiendo, hermanos, que es una responsabilidad grande y no me estoy quejando ni me estoy frustrando. Pero lo que quiero decir, hermano, cómo batallamos a veces para las cosas espirituales. Tenemos más afición y más amor por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Y eso deberíamos prestar cuidado, porque hermano, lo terrenal aquí se queda, pero las cosas espirituales duran para siempre. Yo les he preguntado una y otra vez, y la mayoría de nosotros no nos acordamos de nuestros bisabuelos. ¿Sabía usted que tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tetrabuelos, ¿sí? 64 hermanos pentabuelos y luego 128 ah,
sextabuelos. O sea, somos producto de muchas genéticas, ¿verdad? Pero 8 bisabuelos. ¿Se acuerda usted de sus bisabuelos, de los 8? Los nombres. ¿Se acuerda dónde vivían? ¿Qué carro manejaban? No había celulares, pero cuánto dinero tenían en su banco, qué estudiaron. La mayoría de nosotros no nos acordamos ni los nombres ni nada de ellos. ¿Dónde vivían? ¿Quién sabe? ¿Qué se dedicaban? ¿Quién sabe? ¿Dónde están enterrados? ¿Quién sabe? Pero si lo volteamos al futuro, hermanos, de aquí a unos 50 años, si Cristo no viene, ah, usted va a estar muerto, yo también, y nuestros bisnietos no se van a acordar de nosotros. No se van a acordar de nuestro nombre, qué carro manejamos, qué carrera estudiamos, dónde vivíamos, a qué nos dedicábamos. Va a haber un tiempo, hermanos, que nadie se va a acordar de nosotros. Perdón, hermanos, una disculpa. Nadie se va a acordar de nosotros. Y el asunto es, por eso Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Todo quiere decir es vacío, hueco, se va a acabar. Pero Pablo decía, hermanos, hay algo que no es vanidad. Primero Corintios 5:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eres muy diligente en tu trabajo, te van a dar dinero, pero el dinero te lo vas a gastar. Por eso Jesús decía, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. O sea, no ocupes tu tiempo en cosas que se van a quedar aquí. Ocupa tu tiempo en cosas que van a permanecer por toda la eternidad. Eso es donde debemos enfocarnos, a donde debemos trabajar y donde debemos ser más diligentes, hermanos, en las cosas eternas, no en las cosas temporales. Hace años alguien me trajo un reloj, un fósil, y me dice, pastor, ¿se lo vendo? Oh, sí, me gustó, muy bonito. ¿Cuánto quieres? Deme 500 pesos por él. Oh, buen precio. Sí, le di los 500 pesos y me iba a poner el reloj y cuando lo volteé, atrás decía el nombre de esa persona y dice por 25 años de servicio. Y dije, ¿qué? ¿Me estás vendiendo este reloj en 500 pesos? Dije, no, no puedo aceptarlo, se lo devolví. Le di los 500 pesos. Le dije, ¿cómo? Por 25 años te están dando un reloj que me estás vendiendo en 500 pesos. Eso vale 25 años de tu vida. Me quedé pensando en eso y luego me di cuenta, hermanos, cómo el mundo no paga bien. El mundo te va a usar mientras le seas útil, te va a mantener contento con unos centavos, pero cuando ya no le sirvas, que ya no tengas salud, te va a dar una patada, te va a correr y no te va a liquidar, no te va a pensionar. Y ¿sabes qué? Vas a terminar viviendo de pensiones del gobierno muy reducidas, muy limitadas. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque diste todas tus fuerzas, tus años al cruel, a este mundo que no paga bien. Pero no hay nada que podamos hacer para el Señor que Dios nos recompense. El Señor no es injusto para olvidar el trabajo en nuestras manos. Aún menciona que por un vaso de agua fría que le demos a alguien que predica su palabra, Dios dice, no perderá o tendrá su recompensa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios paga mejor que lo que el mundo paga. Y a veces nosotros pensamos que todo tiene que ver con riquezas materiales, pero las riquezas que Dios ofrece son mucho mejores que las riquezas terrenales. Cuando dice que la mano de los diligentes se enriquece, la riqueza de Dios va mucho más allá del dinero, hermano. Si todo lo que pensamos en riqueza es dinero, estamos muy mal en nuestra mente, porque hay riquezas que valen más que el dinero. La misma salvación del alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y se pierde a sí mismo? Así es de que, hermanos, terminamos con este versículo y perdónenme que vaya muy lento, pero me gusta analizar y aplicar bien a la palabra de Dios a nuestra vida. En Proverbios 10:5, el que recoge en el verano es hombre entendido,
y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Aquí hay otra antítesis que podemos observar y es recoger en el verano. Es hombre entendido. Habla de previsión, habla de planeación, habla de administración correcta. No podemos ser negligentes, hermanos, para poder nosotros esperar a que lleguen las circunstancias o las necesidades y empezar a querer conseguir los recursos para obtenerlos. Tenemos que aprender a planear. Tendremos que aprender, hermanos, a administrar correctamente los recursos. Alguien que es tiempo de verano, está sembrando, está en un tiempo, hermanos, que está propicio el campo y el clima para trabajar. Dice, bueno, pues recogemos en el verano, guardamos, ahorramos, porque cuando viene el tiempo de invierno, pues vamos a tener manera de salir adelante con la comida, con los gastos, porque nos preparamos para ese evento. Pero dice, el que duerme en el tiempo de la siega, aún en el tiempo que se debe recoger el fruto, ay, no tengo ganas, no, pues es que pongo excusas, es alguien que está perezoso, faltando al trabajo, dice, es hijo que avergüenza. Dios nos habla, hermanos, de ser precavidos, de ser prevenidos. Hay una historia en la Biblia muy, muy triste, hermanos, y es una viuda que viene allá en Segundo de Reyes, delante del profeta Eliseo, y viene esta mujer, vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? Es este, hermano. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fíjense, hermanos, esta mujer, que incluso la historia está en uno de los capítulos del libro del barbecho de los pobres, es una mujer que era esposa de un siervo de Dios, pero él murió. Y mire, hermanos, qué triste lo que dice, que tenía deudas y ahora el acreedor vino para tomar 2 de sus hijos y llevárselos como esclavos por causa de esa deuda. A mí me causa mucha tristeza ver que hay muchos siervos de Dios, incluso de la iglesia bautista, que muchos murieron durante el COVID, muchos han muerto por diferentes circunstancias, por enfermedades, y la gran mayoría, hermanos, dejan a sus familias desprotegidas y dejan a sus familias, hermanos, endeudadas, muchos de ellos sin siquiera dónde vivir ni nada que comer, hijos pequeños. Y es algo, hermanos, que no es lo que Dios nos enseña y no tiene que ver con vivir con fe. Una persona debe prepararse para el futuro. Debe preparar su lugar donde va a ser sepultado, porque a veces uno dice, y yo lo decía, hermano, ay, cuando me muera que me avienten al río. Pero en el río no aceptan cadáveres, no se pueden aventar al río. Tiene forzosamente que pagarse una inhumación y tiene que pagarse un terreno funerario y un servicio funerario. Y cuesta dinero, hermano. Y hay veces que nosotros no prevemos esas cosas. No, es que Dios proveerá, ya a ver cómo le hacen. Hermano, cuando mis papás fallecieron, no tenían terreno funeral. Y para mí tuve que endeudarme para comprar, y no me estoy quejando, pero sí tenemos esa cultura donde no nos preparamos, hermano. No nos preparamos ni siquiera para cuando llega el recibo de la luz o cuando llega la renta. Estamos, hermanos, recibimos el sueldo, con ganas, vamos a los tacos, vamos a unas hamburguesas, vamos para acá y para allá, y no preparamos el dinero para el día de la renta. Dios proveerá, Dios proveerá. Y cuando se llega a la renta, ahí andamos todos afligidos, consiguiendo dinero prestado, comprometiendo el dinero que todavía no recibo ni trabajo por él, y entonces es cuando empiezo a desfasar mis gastos en una negligencia, hermano. Ahora, Eliseo le dio una solución a esta mujer milagrosa y qué bueno que Dios le ayudó, pero hermanos, en la mayoría de los casos, nosotros tendremos que sufrir las consecuencias porque no preparamos, no somos entendidos para ser buenos administradores de las riquezas y los recursos que Dios nos concede. Bueno, pues hemos avanzado 5 versículos. Yo no sé, espero que no le sea muy pesado a usted ir tan lento. Voy a tratar de ir más rápido mañana,
para cubrir el resto de los versículos, pero hay sustancia que le podemos sacar a estos huesitos, hermanos, ¿verdad? A veces cuando mis hijos comen pollo, por naturaleza, ¿no? O sea, a mí me gusta darles otra pasada a los huesitos, ¿verdad? Y les saco mucha carnita. ¿Por qué? Porque, bueno, pues así me gusta a mí, me gusta sacar el máximo provecho de los huesos, me gusta sacar el máximo provecho de todas, hasta los tuétanos, ¿verdad? Estoy ahí hasta donde le saco la más mínima grasita, ¿verdad? A la comida, porque no me gusta, a mí me enseñaron no desaprovechar nada. Y la palabra de Dios tiene mucha sustancia que podemos recibir y mucho aprendizaje que podemos tener. Hasta aquí, hermanos, llegamos con la meditación de este día. Espero que les sirva, que les sea de bendición. Gracias a Dios tuvimos una buena audiencia, pero yo no quiero extenderme demasiado y aburrirlos. Al contrario, quiero ayudarles y poco a poco ir meditando más en la palabra de Dios. Vamos a leer comentarios finales.